Hola a todos, bienvenidos a La Voz del Fútbol con Coach y Matt. Aquí tenemos hoy a nuestro tenemos un invitado muy especial. Quique Mateu es periodista, narrador, lleva muchos años vinculado a la actualidad del Valencia, así que vamos a conocer también mucho de él. Nos va a poder contar también del Valencia y la situación que está viviendo. Aparte, este 2020 fue un 2020 diferente para él porque él contrajo el coronavirus. No sé si llegó a ser el paciente cero, o sea, ahora se lo preguntaremos. Y estuvo ingresado y bueno, también sirvió mucho de apoyo a la gente que fue conectándose y contándole él lo que vivía día a día, por lo cual también, bueno, me parece que va a ser interesante poder escucharlo y que nos pueda contar también su experiencia, ¿no? Y bueno, lo que queremos saber también, muchas cosas de la actualidad, del Valencia. Tenemos la verdad que un live bastante interesante por delante. También le tengo que agradecer porque sé que entra dentro de poquito en la radio en directo. Así que bueno, aquí tenemos a Quique que se va a juntar con nosotros en este live. A darle la bienvenida ahora que se conecte con nosotros. Gracias a todos los que se están conectando. Espero que disfruten este live. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. A ver qué nos puede contar Quique. Hola Kike, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz del Fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches desde España. No sé qué hora tendréis ahí, pero seguro que no es de noche. Tenemos 6 horas menos. Pues eso, Te- pues que buenas tardes y buenas noches. Exactamente, te vemos de lado. Es posible que puedas mover eso, perfecto. Así te tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Quique. Bueno, Quique, estaba comentando que este año es un año 2020 bastante especial para ti en varios sentidos. Quería preguntarte, porque siempre escuché la noticia, no sé si tú llegaste a ser el paciente cero de España por el tema del coronavirus. ¿Fue así? No. En España yo creo, he hecho números yo, son cálculos personales, Sí. porque para saber los números exactos tendría que conocer a personas anónimas cuyo nombre desconozco. Yo creo que fui el paciente 11 Bueno, de toda España. El primero en Valencia en su momento, fue el primer paciente diagnosticado de coronavirus en el mes de febrero, cuando yo regresé de Italia, del Atalanta Valencia. Pero sí. en España ya había 10 casos confirmados, con lo cual yo he echado cuentas y sería el 11, que bueno, al fin y al cabo, pues Sí, ser no, el claro. uno o el 11 es poco relevante. Quizás lo más importante, lo que sí que no hay mucha controversia, es que fui el primer periodista infectado del país y de ahí que mediáticamente pues fuera la primera voz que habló desde dentro de la enfermedad, porque es cierto que el resto de infectados, los 10 anteriores a mí, pues eran personas anónimas de las que nunca se supo nada, ¿no? Y en cambio, por mi condición de periodista, pues acabé siendo el primer español que le contaba a toda la gente cómo era el coronavirus y cómo se vivía desde dentro. Claro, eso es lo que te iba a decir. Tú también serviste un poco de guía y de apoyo porque tú ibas relatando día a día qué es lo que iba sucediendo, que también eso es lo que digo, ayudó muchísimo a la gente que tenía mucho desconocimiento porque en ese momento se sabía del coronavirus, obviamente, pero no se sabía el alcance que tenía hasta ciertas personas y demás. Y tú ayudaste mucho en ese caso. Bueno, en realidad, al final los periodistas no somos periodistas deportivos o cronistas de sociedad o de crónica negra. En realidad los periodistas solo somos periodistas Claro. y en cada momento tenemos la obligación de relatar aquello que vivimos, ¿no? Yo habitualmente hablo de deporte, pero debido a mi hospitalización por el coronavirus, pues me convertí en un ciudadano más que estaba pasando la enfermedad. Y es cierto que en ese momento, al menos en España, imagino que en Sudamérica había pasado lo mismo, en Estados Unidos también, nadie había hecho declaraciones públicas desde dentro de la enfermedad, como Claro. enfermo. ¿Cómo se vive la enfermedad? Estábamos oyendo, al menos en España, todas las televisiones hablaban del coronavirus, pero todas desde un punto de vista teórico. Contaban lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en China, pero nadie hablaba de cómo era estar enfermo. Claro. Y realmente lo que la gente quería saber era, si yo me pongo enfermo, si yo cojo el coronavirus, ¿qué me va a pasar? ¿No? Yo creo que la gran virtud que en su momento pude tener yo es que dio la casualidad que se juntó un enfermo y un periodista. Hmm. Y al ser el primero, pues tuve la oportunidad de contarle a la gente exactamente cómo era estar enfermo en condiciones normales. Yo creo que si hubo una ventaja de ponerme enfermo, es que fue alguien que podía contarle a la gente qué se sentía de verdad, ¿no? Y es verdad que ayudó a mucha gente, pero básicamente, pero no porque yo sea un tipo especial,
sino porque nadie había dado información real de cómo era estar enfermo, ¿no? Y eso para la gente, evidentemente, ante el desconocimiento general, era muy importante. No, por supuesto, pero como tú dices, fuiste el primero que lo contó, pero es que también había que tener el ánimo en la situación que se está viviendo para contar la situación. Yo te quería preguntar, o sea, tú lo contrajiste en el partido del Atalanta-Valencia que se jugó en Italia. Ya había el riesgo. ¿Tú ya ibas a ese viaje sabiendo que había algún pequeño riesgo de que algo podría pasar? Se nos ha trancado el video con Quique. Justo le estaba preguntando a ver si él iba con miedo a ese partido. Eh, bueno, claro, que en el Atalanta-Valencia, que allá, ya después se habló de ese tema. A ver, hay que decir varias cosas. Una, cuando yo llegué a Italia, el día antes del partido de Champions, yo soy narrador de fútbol, relator para Sudamérica se entiende así, ¿no? A los que narramos partidos de fútbol en la radio. 18 de es evidente que yo me contagié en Italia entre el día que llegué y el día que me marché, que fue jueves, en esa franja de 3 días. Cuando yo llegué a Italia, oficialmente había 3 casos de coronavirus en Italia y 2 casos en España. Es decir, que en España no había ningún tipo de preocupación de la prensa española, tranquilos. Que yo, con el aeropuerto, por ejemplo, me llamó mucho la atención encontrar un exhaustivo control. Bueno, se nos ha caído Quique. Me parece que tenía un pequeño problema de conexión. Ahorita vamos a ver si se puede reenganchar nuevamente con nosotros. Bueno, justamente le estamos preguntando ese tema, del tema de en Italia, si fue el que lo contrajo, si había algún miedo en ese viaje. Ya nos estaba contando un poco, pero bueno, se quedó trancada la imagen. Vamos a ver si aquí lo tenemos nuevamente para que nos pueda seguir contando este tema que, bueno, que es de interés mundial también y él fue uno de los primeros que lo tuvo en España, así que vamos a ver. Sí, Quique, que te nos habías caído. Volví. Sí, sí, sí. No, te estaba diciendo que cuando llegué a Italia, en el aeropuerto en el que aterricé, me sorprendió mucho ver que con 3 casos oficiales en un país como Italia, había unas medidas de precaución para la llegada de los pasajeros extranjeros tremenda. Me sentía en el aeropuerto como en esas películas de virus, como Contagio con Dustin Hoffman, en la que Sí, te imaginas al científico pertrechado de arriba abajo, tapado hasta la cabeza. Pues esto es lo que yo me encontré en el claro. aeropuerto al llegar a Italia. Y me llamó mucho la atención porque con 3 casos en Italia, ¿por qué están ustedes tan preocupados por los que llegamos de fuera? Yo siempre pensé que quizá no nos habían contado toda la verdad y quizá el virus estaba mucho más expandido en ese momento en Italia de lo que nos dijeron. Pero claro, Sí. allí los que viajamos al partido estábamos absolutamente tranquilos de que no iba a haber ningún problema. No, claro, lo entiendo. La verdad que sí, que fue una situación que tomó, creo que a todos de sorpresa, porque y algunos países estaban menos preparados que otros, y eso también pudo influir. Yo te quería saber, tú cuando te enteraste de la noticia de que estabas con la enfermedad, ¿fue algo que te asustó o realmente lo tomaste con tranquilidad? Bueno, yo soy una persona bastante fría, me cuesta que me sobrepasen las emociones y realmente yo miedo no pasé en ningún momento porque yo trato de ser racional y aplicar la lógica. La lógica decía, lo poco que científicamente sabíamos del virus es que el 85% de la población lo pasaba con cierta normalidad o lo pasa con cierta normalidad. Sí, Es decir, como un resfriado fuerte, como una gripe, pero no con trastornos graves para la salud, ¿no? Y claro, yo pensé, hombre, si 8,5 de cada 10 lo pasan normal y yo tengo el perfil de organismo normal, con mi edad y sin patologías previas, hombre, ya sería muy mala suerte que a mí me pasara algo. Entonces, pues utilicé, claro. siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo pienso que si te digo ahora mismo a ti que mañana hay un 85% de posibilidades de que seas. Estamos teniendo problemas nuevamente con la conexión de Quique. A ver si logramos retomarlo. Nos está comentando, la verdad, cosas interesantes que es importante que sepamos también, más allá de lo que él sabe, sabemos
que se vuelva aquí a conectar con nosotros, pero sí, justamente estaban, bueno, mandando saludos a la gente que está aquí conectada, de Israel también, pero bueno, sí, la conexión está fallando un poquito. Vamos a ver si ya podemos entrar en actualidad con él también de conocer un poco del Valencia, Valencia que está en una situación bastante complicada a nivel de directivas y demás. Bueno, aquí tenemos, a ver si, como dicen, la tercera es la vencida y ahorita la conexión con Quique si la podemos tener hasta el final de nuestro live. Aquí se está ya por conectar nuevamente con nosotros. Y nada, gracias a todos los que están ahí pendientes de este live. Vamos a ver si ahorita, como decía, la tercera va la vencida y tenemos aquí que aquí ya y no se nos cae la conexión. Le agradecemos mucho porque ahorita tiene que entrar en radio en pocos minutos, así que agradecerle que esté por acá con nosotros. Y bueno, nada, yo vi gente que se ha conectado también del Valencia que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, Quique tiene noticias de primera mano, me imagino, del Valencia, que siempre preguntarle si realmente Peter Lim es la causa completa de todo lo que está pasando en el Valencia. Los jugadores también tienen alguna culpa, que creo que también, ¿no? De todo hay un poco, pero bueno, a nivel de directiva interna creo que es donde están los problemas grandes del Valencia. También tengo unas ganas de preguntarle por el tema de la rivalidad entre Real Madrid y Valencia, si todo empezó con el caso de Mijatovic y ahorita el rival deportivo del Valencia es el Real Madrid en ese sentido. Vamos a ver si logramos bueno, que se conecte para contarnos. También puedo irse al Sevilla y al final no. Vamos a ver también si tenemos. A ver, Quique, te tenemos aquí con nosotros. Qué mal se pasa cuando se va la conexión y estás en directo. No pasa nada. Tenemos temas para hablar, así que por eso voy tratando. No sé ni lo que te estaba contando, pero creo que me he quedado en lo de que yo miedo no pasé porque atendiendo a las estadísticas, lo lógico era pensar que no me pasaría nada grave. Afortunadamente los hechos luego pues lo corroboraron. Yo lo pasé mal desde el punto de vista físico, pero no tuve miedo a la salud, que es un poco lo que me preguntas. Bueno, Kika, vamos a pasar a temas ya también del Valencia, que hay gente que está haciendo preguntas y bueno, quería preguntarte, ¿cómo se explica la situación actual de este Valencia, que de estar jugando Champions el año pasado, este año, y que ahorita la situación sin Marcelino, que se fue en unas extrañas circunstancias? ¿Dónde está el problema del Valencia? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el problema del Valencia básicamente es que el que dirige el club, o mejor dicho, el máximo accionista del club, aquel que compró en su día la mayoría accionarial, Peter Lim, el magnate singapurense, pues siguiendo un poco la estela de muchos clubes ingleses, ¿no? Que ahora han sido comprados por gente extranjera, pues compró un club de fútbol sin tener la más remota idea de fútbol, lo cual no sería muy significativo si pusiera al frente de la dirigencia gente que supiera de fútbol, pero como los que hay tampoco tienen ni idea de fútbol, pues entonces digamos que el desastre, la bola de nieve se va haciendo más grande a medida que va pasando el tiempo. Peter Lim ha demostrado que no tiene ni idea de cómo funciona un club de fútbol, no sabe gestionarlo, no sabe elegir las personas convenientes para dirigirlo y los únicos 2 años en los que eligió a 2 dirigentes españoles conocedores del país y conocedores del idioma y de la Liga Española, que fueron pues los 2 años precedentes a este, con Mateo Alemany, de director general del club, y con Marcelino García Toral como entrenador, pues el Valencia volvió a Champions 2 años, los 2 años de Marcelino, y ganó la Copa del Rey, como todo el mundo recordará, la pasada temporada contra el Barça de Messi. Esa es la diferencia entre que los que dirijan sepan de fútbol a los que dirijan no tengan ni puñetera idea de fútbol. Bueno, este año han vuelto a mandar o a querer mandar los que no saben y el Valencia ha vuelto a ser un desastre. Así de fácil es de entender. Cuando a un barrendero le pones a pilotar un avión, no te subas al avión. No, pero está claro que la situación es que todos vivíamos pensando que, bueno, Peter Lim vino a salvar el club, que se veía que el club podía volver a ser ese club grande que es el Valencia, y otra vez nos encontramos con esta realidad de la gestión nefasta. Y la pregunta es, ¿va a haber alguna solución a corto plazo? Porque salió la hija de Kim y lo que hace es, de Lim, perdón, y sigue echando más leña al fuego. Entonces, ¿qué piensan? Porque el Valencia como afición, ¿qué puede estar pensando ahora mismo? ¿Hay solución a corto plazo? ¿No la hay? Bueno, la única solución a corto plazo que aquí en Valencia, aquí en España, la gente cree que es viable es que Peter Lim, igual que llegó, pues se acabe marchando. Es más, algún día se irá, primero porque ya tiene una edad avanzada y segundo porque
los extranjeros que compran empresas no están toda la vida con esas empresas, ¿no? Ahora mismo el Valencia no está gestionada como un club de fútbol, sino como una empresa, y el empresario algún día, pues igual que compró, venderá y vendrá otro, ¿no? Claro. Quizá ahora mismo la solución que ve la gente es que realmente venda, porque es evidente que él no va a cambiar, que Peter Lim no va a cambiar su forma de proceder. Él tiene una forma de entender el fútbol que es pues haciendo mucho caso a su amigo George Mendes, famoso representante de jugadores. Y claro, esto estaría muy bien si al Valencia viniera Cristiano Ronaldo o Ángel Di María y este tipo de futbolistas. Pero no vienen ese tipo de jugadores. Vienen jugadores jóvenes que salen de Portugal y que utiliza para foguear en Europa, pues Mendes al Valencia. ¿Qué ocurre? Que eso no te da resultados deportivos. Quizás sí hace que su cartera de futbolistas mejore, pero no los resultados deportivos del Valencia. Teóricamente, Peter Lim debería de ser quien parara eso, pero no lo ha parado. Por lo tanto, pues es difícil de pensar que vayan a cambiar las cosas. Aquí todos pensamos que van a empeorar las cosas, no que van a ir a mejor. Sí, porque uno de los temores más grandes es que si el Valencia no entra en Europa, puede haber desbandada de muchos futbolistas importantes del club. Y a eso te iba a preguntar, o sea, ya se está hablando de, bueno, Rodrigo ya estuvo a punto de salir y no salió, es uno de los nombres que está. ¿Qué pasa con un caso como Gonzalo Guedes? Parejo, que estuvo a punto de irse al Sevilla y no se fue. ¿Tú crees que va a pasar eso, que si por desgracia el Valencia no entra en Europa, va a haber desbandada? Mira, los datos fríos dicen que si el Valencia no entra en Europa va a tener, bueno, no entrando ya en Champions, tiene un agujero económico tremendo. No entrar en Europa, que significa ingresos cero por competiciones europeas, significa tener que vender por valor de 100 millones de euros este verano. Wow. Hay que recordar que estamos en mitad de la pandemia y eso significa también a nivel económico que el dinero que los clubs pretenderían ingresar por futbolistas en un verano normal se ha ido al traste. El valor de los jugadores ha bajado radicalmente, pero el Valencia tiene que seguir vendiendo por el mismo valor del agujero que tiene. Con lo cual, lo que antes le habría valido quizá vendiendo a uno o dos futbolistas para recaudar esos 100 millones, pues a lo mejor este año tiene que vender a 4 futbolistas para llegar a eso, ¿no? Y claro, a 4 futbolistas, no a los que no juegan, no, a los buenos, a los que sí juegan. Esta pelota no tiene fin, ¿no? Si tienes un agujero y lo pagas con futbolistas, cuanto peor te vayan las cosas, más futbolistas tendrás que vender. Claro, es que es impensable. Aparte, no se está hablando tampoco de entrenadores que pudieran servir al Valencia. Uno que sonó y que ya estuvo es Quique Sánchez Flores. La pregunta que yo quería hacerte es, ¿tú cuál crees que es el entrenador actualmente ideal para el Valencia? Más allá de las desbandadas que se pueda ocurrir o no, que esperemos a ver qué pasa, pero ya con lo que es el Valencia, ¿quién crees que puede ser ese entrenador? A ver, el Valencia es uno de los grandes clubes europeos y sin duda es uno de los grandes clubes españoles y por lo tanto tiene una exigencia muy grande todos los años y tiene unas competiciones por las que intentar pelear cada temporada. Eso hace que un entrenador novato, un entrenador joven, no pueda entrenar a este club. Es más, se ha visto en los últimos años, el único entrenador que ha triunfado ha sido Marcelino, con sus 50 y tantos y con toda la experiencia del mundo. El anterior fue Ernesto Valverde, ahora exentrenador del Barcelona. Es decir, en Valencia tiene que haber un entrenador de verdad. ¿Qué ocurre? Que ningún entrenador de verdad quiere venir a Valencia con los dirigentes que pone Peter Lim en Valencia. Ese es el gran problema. O Peter Lim se quita de en medio, da 2 pasos atrás y permite a unos dirigentes competentes elegir al entrenador, como en su momento Mateo Alemany firmó a Marcelino, o volverán a poner a un novato como pues Albert Celades, que no había entrenado a nadie y se ha estrellado, como Gary Neville, que era comentarista de televisión en Inglaterra y fracasó, como Paco Ayestarán, que no había entrenado a ningún club importante en su vida y fracasó, y así podríamos hacer una lista gigantesca. El problema no es quién entrene al Valencia, sino si le van a dejar trabajar en este club de fútbol, mientras la respuesta sea no vendrá ninguno bueno. No, la verdad que creo que estás hablando bastante claro, el mensaje está ahí y es cierto, de verdad que es una pena ver al Valencia en esta situación porque es de los 4 grandes, por decirlo de una manera, sin faltarle a ningún otro equipo, ¿no? Sí. Y yo quería pasar a un tema también un poco ya más histórico, pasando un poco a la actualidad del Valencia. Yo quería saber esa rivalidad que existe entre el Valencia y el Real Madrid, que si mal no creo, empezó con el caso Mijatovic, con el fichaje de Mijatovic al Valencia.
Actualmente, ¿cómo es la relación entre el Valencia y el Real Madrid? ¿Es el equipo a batir por el Valencia? ¿Es su rival o es el Villarreal, por decirlo de una manera, porque es un equipo de la propia ciudad? A ver, yo creo que es evidente que cuando Paco Roch, expresidente del Valencia, que fue el que vivió la salida de Mijatovic, estaba en el club, todo cambió con respecto al Real Madrid. Aquello fraccionó mucho a las dos directivas y a los dos clubes. Pero es verdad que lo que realmente genera rivalidades en el fútbol es el fútbol. Y durante la primera parte de la década del siglo XXI, es decir, del 99 en adelante, el Valencia ha jugado 2 finales de Liga de Campeones, una de ellas contra el Real Madrid. Ha ganado 2 ligas, las 2 al Real Madrid. Y se ha generado futbolísticamente esa pelea de tú a tú con el Real Madrid. De ahí que el Valencia, cuyos aficionados tienen un sentimiento y un corazón muy grande, sientan que sus rivales son aquellos que luchan por los títulos, no aquellos que están cerca de la ciudad de Valencia. Es decir, el Villarreal nunca será rival para el Valencia, porque el Valencia tiene sus miras en los equipos que pelean por los títulos, porque ese es el lugar que le corresponde. Del mismo modo que tiene rivalidad con el Madrid, la tiene con el Barcelona, y cuando los dos estaban a la par, que ahora el Valencia evidentemente no está en su mejor momento, lo era también el Atlético de Madrid, porque el Valencia se mira en los clubes con los que teóricamente debe pelear los títulos. Luego es evidente que la mayoría de las veces los ganarán Madrid o Barcelona. En España las cartas están sobre la mesa. El reparto televisivo es grandioso a favor de estos dos en relación con los demás. Y entonces, cuando no hay dinero, en este mundo del fútbol no puedes estar a su altura. El Atlético de Madrid consigue estar muy cerca, pero al final le cuesta mucho llegar a ganar, ¿no? Pero es evidente que el Valencia siempre mira a los equipos con los que por historia debe competir los títulos. Y evidentemente el club con más historia del fútbol español es el Real Madrid. Bueno, sí, otro tema que queda claro, pero sí es verdad que la rivalidad que se ve con el Madrid, yo hace muchos años que no la veía. También se habló del tema de Mendieta, que habían dicho que Mendieta cuando quería salir, dijeron que a cualquier club menos el Real Madrid. Entonces se hablaba de temas que fueron muy, muy difíciles. Y lo que te quería comentar, que bueno, lo preguntaba Maxi anteriormente, Dani Parejo, que bueno, capitán del Valencia, que le han quitado en algún momento la banda también de una manera inexplicable a mi forma de verlo, ¿no? En mi opinión. Estuvo a punto de irse, no se fue. ¿Qué pasó ahí, Quique? Porque tú tienes, bueno, noticias, me imagino, de primera mano del Valencia. ¿Qué sucedió? Bueno, pues lo que sucedió es muy fácil. Parejo estaba hasta las narices de un club que era un auténtico desastre, de los Gary Neville, Paco Ayestarán y compañía, y él estaba en su mejor momento profesional por la edad que tenía. Él vio que en Valencia iba a fracasar como jugador cuando tenía muchísimo talento que mostrar. Y él intentó salir al Sevilla, es cierto, lo intentó, y además lo intentó de la forma más extrema que se puede hacer, que es saliendo él a pedirlo, intentando presionar al club. Lo que pasa es que el club dijo que al Sevilla no se iba porque en ese momento el Sevilla era un club al alza que peleaba la Europa League, que ganaba la Copa del Rey, que estaba en un nivel en el que no podías potenciar a un potencial rival directo, claro, ¿no? Y no le dejaron salir. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues después llegó Ernesto Valverde, que es, junto a Marcelino, el mejor entrenador que ha tenido Parejo, dicho por Parejo. Parejo empezó a encontrar su espacio, creció, también maduró, ganó el liderato en el campo y acabó explotando en Valencia y ya nunca lo perdió, ¿no? Pese a los malos años que se ha vivido con Meriton, lo cierto es que él ya entonces era el líder y ya decidió no marcharse. Bueno, ahora tiene aquí a su familia, se casó, tiene a sus niños y realmente su pretensión es retirarse en el Valencia. ¿Por qué? Porque ahora ya ha encontrado su lugar, cosa que antes no tenía. No, la verdad que sí. Aparte, es un jugador de una calidad extraordinaria que maneja los tiempos del Valencia. Yo creo que no hay jugador muy parecidos ahorita mismo ni en el mercado. Pero yo te quería preguntar justamente porque el Valencia tiene este tema que el público es muy especial. El público del Valencia, yo creo que no hay afición como la del Valencia, en el sentido de que sí está siempre con el equipo, pero también cuando las cosas se tuercen un poco, se va casi en contra. A Dani Parejo lo llegaron a pitar en cantidad de ocasiones, o sea, un jugador como Dani Parejo. ¿Por qué ese público es tan especial, ese público del Valencia? Bueno, yo no creo que sea especial, yo creo que es exigente, porque el escudo, la historia y el palmarés lo exige, y la afición está al nivel que está el club, no al nivel que esté cada año el equipo de fútbol. Esto es como si la afición del Liverpool no le exigiera al Liverpool la categoría mundial que tiene el Liverpool. Claro. No,
el valencianismo le exige al club lo que el club es. Oiga, si ha hecho usted un mal equipo de fútbol, yo lo voy a criticar. Si sus futbolistas hacen malos partidos, yo lo voy a criticar. Del mismo modo que si el futbolista deja todo sobre la cancha, le va a llevar en volandas. Porque si algo tiene la afición del Valencia es que primero es exigente en base al club en el que está, lo segundo es muy fiel. Mestalla es de los campos con mejor asistencia, pase lo que pase en primera división. Cuando ganan, cuando empatan y cuando pierden. Es más, cuando ha habido años en los que han ido muy mal las cosas y el Valencia, con Peter Lim a la cabeza, ha estado cerca del descenso, se ha llenado Mestalla para ayudar al equipo, para sacarlo adelante. Y no te quepa ninguna duda de que cuando Mestalla se llena y aprieta, los rivales se acongojan. De hecho, salió una lista de la BBC hace el año pasado en el que el estadio de fútbol en España más duro de los que hay en el mundo, uno de los 10 más duros del mundo para los rivales, era Mestalla, porque Mestalla, además de exigente, al rival lo lleva con el gancho. No, claro que sí, es verdad que cuando aprieta, se siente ese campo, parece que sí, que juega uno más, como se dice. Y te preguntaba, Maxi, justamente escribió ahorita que el tema de Garay, también que sorprendió mucho, un jugador que parecía que iba a seguir y de repente hay un cambio total y Garay se va. ¿Qué pasó con Garay? Bueno, pues con Garay pasó lo que suele pasar cuando a Peter Lim se le lleva la contraria. Cuando a Marcelino le despidieron el 9 de, creo que fue el 9 o el 11 de septiembre, Garay en su Instagram colgó una nota en la que defendía a muerte a su entrenador y literalmente mataba a la dirigencia por la decisión que había tomado. Bueno, pues en Singapur cogieron un papel, tomaron nota y cuando ha llegado al final de la temporada y había que renovarlo, a tu casa, ni más ni menos. Lo cual, además, es más grave teniendo en cuenta que se ha roto la rodilla. Claro. Normalmente en los clubes, con un mínimo de elegancia, cuando alguien se lesiona de esta gravedad, automáticamente se le renueva un año de contrato y ya que sea el césped el que decida si está para continuar. Aquí no. Aquí se ha roto la rodilla y cuando ha terminado su contrato le han dicho hasta luego. Así funciona Meriton en el Valencia. La verdad que, bueno, estás siendo bastante claro y crítico con tu equipo, cosa que es importante también porque no te escondes de la realidad que se vive. No estoy siendo crítico, solo estoy relatando Claro. lo que ocurre. No, exactamente, pero digo que de verdad que se agradece que puedas hacerlo y que lo hagas, ¿no? Se nos está acabando un poquito el tiempo, pero quería preguntarte un par de cosas que sí me interesan. La primera es, ¿qué jugador del Valencia, en la historia del Valencia, que tú hayas podido ver jugar, es el que crees que más te ha impactado, que más ilusión te ha creado? Bueno, vamos a ver, hay varios jugadores. El Valencia ha tenido grandísimos jugadores. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, el debut de Pablo Aimar en Mestalla, en un partido de Liga de Campeones a principios de siglo contra el Manchester United, que aún estamos recordando todos, porque fue una cosa. Pues Aimar es uno de los jugadores con más talento que ha pasado por Mestalla, pero es que en Mestalla ha estado David Villa durante muchos años, el mejor delantero del mundo y delantero de la selección española, campeona del Mundial en Sudáfrica. Y fue a Sudáfrica porque era jugador del Valencia y se convirtió en máximo goleador de la historia de España siendo jugador del Valencia y se le disfrutaba cada domingo. O David Silva, el mago de Arguineguín, que vemos en el City y que antes de llegar al City explotó en la capital del Turia. Pero todo el mundo se queda siempre con un nombre, con el de Mario Alberto Kempes, el gran héroe de la Argentina del 78, que en esa época estaba en el Valencia y que además le hizo ganar títulos, Copa del Rey, Supercopa de Europa, y se le recuerda, de hecho, hay unanimidad al respecto, que es el mejor futbolista que ha pisado el césped de Mestalla, Mario Alberto Kempes. La verdad que tuve la suerte de poder hacer un live con él. Después ya si quieres te puedes meter en mi perfil, ahí estará la entrevista. La verdad que es impresionante el cariño que le tiene al Valencia y cómo habla del Valencia, una ciudad que siempre quiere volver. Es un valencianista más que ahora está en Estados Unidos. Exactamente, eso es. Habías anunciado en tus redes sociales que mañana tienes algo muy importante que decir. Yo solo te quería preguntar, obviamente no te voy a sacar porque es una noticia tuya, pero ¿hay algo que nos puedes adelantar? No, pero sí puedo decir que es un asunto que tiene que ver con lo profesional y que es un asunto que nadie espera. Es decir, es un proyecto profesional que nadie espera y que para mí es francamente espectacular. Bueno, pero no puedo decir más, porque entonces no lo contaría mañana.
gustaría Claro, hoy, claro, claro. claro, por supuesto. No, no, seguro. La cuestión es justamente porque tú pasaste ahorita un Te momento duro. escucha, te va a parecer muy interesante, incluido tú, empezando por ti. Ya lo verás. Bueno, te lo comentaré mañana cuando lo vea. Y justamente lo que te quería decir, justamente pasaste un momento difícil ahora porque después de estar 20 años narrando al Valencia, hubo un caso con la empresa en la que trabajabas que, bueno, que no pudiste seguir. Entonces dolió mucho, ¿no? De 20 años narrando al Valencia que dejaras de hacerlo. Espero que este proyecto profesional te pueda llevar cerca también de tus objetivos. Y ya para cerrar, Quique, porque sé que tienes que entrar en radio en breves minutos, ¿cuáles son tus metas a corto o largo plazo, tus proyectos, después de todo lo que has pasado en este 2020 tan convulso? Que bueno, ojalá mañana tengas una gran noticia según tú, pero ¿qué sueños tienes, Quique? Yo voy a ser muy sencillo. Yo soy persona sencilla en el mundo real y lo voy a ser también ahora. A mí me gustaría que todo regresara antes o después al 1 de enero de 2020. El 1 de enero de 2020 estaba todo normal. Yo tenía mi trabajo normal, viajaba con el Valencia narrando normal, como los 20 años anteriores, y hacía vida normal, era mi trabajo y Claro, ese, y escribir, bueno, la televisión, las cosas que yo hago, ¿no? Como periodista deportivo. Bueno, pues regresar a ese 1 de enero, porque al final, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí en la radio es lo que le ha pasado a muchísima gente en España, que sencillamente se han quedado sin trabajo porque la pandemia ha liquidado económicamente a las empresas. Bueno, pues claro, eso es lo que me ha ocurrido a mí, pero igual que me ha ocurrido a mí, le habrá ocurrido a mucha más gente, claro. Si a mí me preguntas, pues evidentemente volver al 1 de enero de 2020, pero ya no solo por mí, que por supuesto, sino por todas esas personas que ahora mismo estarán pensando lo mismo que yo. Se quedaron sin trabajo, ya no en España. Seguro que cualquiera que nos esté escuchando en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, y se quedó sin trabajo por la pandemia y tiene esa incertidumbre de saber qué es lo que va a ocurrir. Pues ese sería mi deseo, no solo para mí, para todos, claro. regresar al 1 de enero y que cada uno tuviera lo que entonces tenía. La verdad que lindo mensaje. Ojalá pronto regresemos a la normalidad, a la real, a la que conocíamos. Y bueno, Kike, desearte toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo y mañana estaré muy atento a tu noticia. Muchísimas gracias y que pases buenas noches. Acuérdate lo que te digo, ¿eh? Mañana cuando veas mi noticia vas a decir, uy, esto me interesa mucho a mí. Acuérdate. Un Bueno, abrazo muy un fuerte. abrazo. Gracias, Kike. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, con Kike y conmigo. Gracias por haber mandado sus comentarios y preguntas. Mañana tenemos un live muy especial. Tenemos a Alfredo Duro con nosotros. Ya lo vamos a anunciar en breve. Y bueno, muchísimas gracias a Kike por haber estado con nosotros y darnos, bueno, relatarnos su historia, ¿no? Que es importantísimo. Gracias a todos por estar ahí y bueno, como siempre, buenas tardes y sobre todo buenas noches.